Bueno, mi mensaje el día de hoy le puse como título En la misma casa, porque es en la misma casa donde pueden ocurrir muchas cosas y es en una misma casa donde habitan diferentes personas que pueden tener actitudes distintas, ¿sí? Así que mi tema el día de hoy es en la misma casa. Y tengo dos versos para leer. El primero está en Lucas capítulo 10, versículo 39 al 42, y el segundo es en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 2 al 3. ¿Sí? Voy a leerlos y después vamos a comentarlos y a meternos en el tema del día de hoy. Lucas 10:39 en adelante dice: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Juan 12, 2 al 3 dice: allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Acá hay dos situaciones totalmente diferentes, pero los actores son prácticamente los mismos. Eso es lo que a mí llamó mi atención. Son dos situaciones distintas. La primera que leímos ocurre en la casa de Marta, relata la Biblia en Lucas. La segunda ocurre en la carta de Simón, el ex leproso, o al que le decían el leproso. Eso ocurre en Juan capítulo 12. Ahora, todo, ya sea una historia como la otra, las dos ocurren en la misma casa. Como te dije, mi tema esta noche es en la misma casa o en la misma casa. ¿Por qué? Porque en la misma casa, porque en la casa es que ocurrió, ahora sí, en la casa es que ocurrieron estas dos cosas. O sea, en la intimidad. O sea, con gente amada y cercana. Esto que estamos hablando ocurrió en el contexto de un hogar, en el contexto de gente conocida, en el contexto de gente amada, y los actores prácticamente fueron los mismos, prácticamente. Y quiero hablar entonces un poco acerca de quiénes fueron los actores. No sin antes decirte que toda casa, hablando de casas, que toda casa que ha experimentado un milagro de parte de Dios, toda casa donde los integrantes toman tiempo para oír a Dios, toda casa donde Jesús es lo más valioso, siempre será perseguida por la religión. Y esto es algo que también abarca a los dos textos que leímos, y te lo quería decir sencillamente a modo de contexto. Siempre los religiosos han aparecido en esas casas. ¿Por qué? Porque cualquier lugar donde Jesús ha hecho un milagro, cualquier lugar donde Jesús es el centro de la casa, cualquier lugar donde Jesús es lo más valioso, entonces siempre la religión intentará atacar esa casa. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto, quiero ir a los actores de los hechos. Y no del libro de los hechos, sino de estos dos hechos puntuales que leemos en la palabra de Dios. Yo encuentro 5 actores, 5 personajes principales, si querés, dentro de estas dos historias distintas o de estos dos hechos distintos. No son fábulas, son hechos reales. La encuentro a Marta, lo encuentro a Simón y a Lázaro, encuentro a los discípulos. Para hacer una mención aparte, lo encuentro a Judas dentro de los discípulos y la encuentro a María. O sea, encuentro por lo menos 5 tipos de personas que están dentro de la misma casa. 5 tipos de actitudes, 5 tipos de actitudes que puede haber dentro de una misma casa que le abre las puertas a Jesús. Y este es mi tema central esta noche. Puede haber dentro de una misma casa que abrió las puertas a Jesús 5 actitudes diferentes. La primera,
hablamos de Marta. Entonces tenemos que hablar de aquella persona que recibe a Jesús y decide servirlo, pero que lo sirve tanto que no tiene tiempo para sentarse a escucharlo. Esta es una actitud tremenda. Es una actitud tremenda. Es una actitud tremenda. Y esto va no solo al liderazgo de la iglesia, sino a cualquiera que aspire o desee en su corazón algún día liderar dentro de la iglesia o servir a Dios dentro de la iglesia en algún área, de alguna manera. El día que tu servicio a Dios hace que no tengas tiempo para pasar tiempo con Él, entonces tu vida se vuelve un desperdicio. Entonces tu servicio realmente deja de ser útil. Ahí estaba Marta, en las dos ocasiones corriendo de un lado al otro, sirviendo en la casa, preparando todas las cosas, intentando hacer cosas para que Jesús se sienta a gusto, intentando hacer cosas para que los que están alrededor se sientan a gusto, pero sin tiempo de poder sentarse a oír lo que Jesús tiene para decir. ¿Qué problema cuando dentro de nuestra casa o en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, tenemos tiempo para servir a Jesús? Me sumo al evangelismo digital, me sumo a Es la Hora del Cambio, me sumo a voluntarios, pero nunca tengo tiempo en mi casa de sentarme a oír lo que Jesús tiene para decirme a mí. Hablándole a los líderes, quiero decirles algo. Si tu servicio a Dios está impidiendo tu tiempo de relacionamiento con Él en lo personal, es tiempo de que me llames por teléfono, me lo digas y que te tomes unas vacaciones. Porque necesitas, antes que servir a Jesús, oír lo que Él tiene para decir. Lo más importante que podemos darle al Señor no es nuestro servicio, sino darle nuestros oídos, nuestro tiempo y nuestra voluntad personal. Y esto ocurre dentro de la misma casa. Me animo a decir dentro de la misma iglesia también. Hay cristianos que tienen tiempo para venir a la iglesia, arreglar cosas en la iglesia, limpiar la iglesia, limpiar los baños, hacer un trabajo extraordinario en la limpieza, hacer un trabajo extraordinario en el orden y en el acondicionamiento del lugar, pero no tienen tiempo de sentarse a oír al Señor. Jesús los ve trabajar, pero se da cuenta que quiere hablarles y no puede porque están muy ocupados. Están muy afanados. Es la palabra que usa Jesús, si no me equivoco. La palabra es estás muy afanada, que sería estar inquieto, preocupado. Es que el servicio se vuelve inquietante y preocupante cuando yo no tuve tiempo de pasar de oír a Jesús. Voy de nuevo porque se me lengua la traba. El servicio a Dios se vuelve inquietante, perturbante, angustiante, fastidioso, cuando yo lo que hago es servir sin tener tiempo para sentarme a oír lo que Jesús quiere decirme a mí. Yo lo dije muchas veces, pero no creo que vaya a cansarme nunca de decirlo. Cualquier cristiano que sirva en esta casa, en esta iglesia, en esta familia que somos, que esté sirviendo a Dios en algún área de alguna manera, liderando o sirviendo sencillamente, y no tiene tiempo de oír a Jesús, mi consejo y mi recomendación como pastor es que deje el área de servicio y empiece a pasar más tiempo para oír a Jesús. Ahora, el ideal, ¿cuál sería? Que siempre tu prioridad sea oír a Jesús y después lo puedas servir. La mejor parte que tomó María y no tomó Marta es sentarse a escuchar lo que Jesús tenía para decir, antes que hacer sin saber qué quería decir Jesús. Ese es el primero de los integrantes que yo encontré en esta casa. Eso es lo primero que yo vi. Los otros dos son aquellos que experimentaron un milagro y ahora están sentados a la mesa. Llámese Lázaro, llámese Simón, que le decían el leproso, porque en algún momento fue leproso. Así que
dentro de la casa también, si hay algo que puede ocurrir dentro de la casa, es que si hay algo que tenemos que hacer énfasis, recordar y tener siempre presente, es que siempre Jesús puede hacer un milagro. Siempre podemos ser objetos del poder de Dios manifestado en un milagro en nuestras vidas. ¿A dónde me tiene que llevar, es la pregunta, la manifestación del poder de Dios en mi vida? ¿A dónde me tiene que llevar el milagro que Dios hizo en mi vida? A estar sentado a la mesa con Él. Jesús resucitó a Lázaro, Jesús sanó a Simón para sentarlos a la mesa, para que estén en la mesa con Él. El motivo principal del milagro es que termines sentado vos a la mesa con Él y no que el milagro haga que te pierdas. ¿Cuántos cristianos hay que reciben un milagro y le dicen al Señor, te agradezco mucho y si te he visto no me acuerdo? O entran en la de Marta, te agradezco mucho y ahora te quiero servir con mi vida, pero ya no tengo tiempo de estar sentado a la mesa con vos, a pesar del milagro que recibí. Lo más extraordinario que un cristiano puede hacer es sentarse a la mesa con Jesús. Poder recibir de lo que Él da, comer de lo que Él tiene, comer de Él. Estar sentado a la mesa con Él. Ese es el segundo tipo que yo veo dentro de esta misma casa. Cristianos que han recibido algo, un milagro de parte de Dios, un trabajo, una pareja, una sanidad, no sé, la apertura de algo que estaba cerrado, se destrabó algo que era imposible, yo no sé. Pero el objetivo final de ese milagro es que puedas estar sentado a la mesa con Jesús. Y no que puedas perderte ahora que estás sano o ahora que tenés lo que tenías. ¿Sí me explico? Claro que sí. El tercer tipo que encuentro son los discípulos. Los discípulos son aquellos que han tomado la decisión de seguir a Jesús. ¿A dónde? A donde vaya. Seguir a Jesús a donde Él vaya. Dejarlo todo por causa de seguirlo a Él. Estos también estaban dentro de la casa. Pero hablemos de 11, ¿no? Porque hay uno que es el cuarto tipo, que es el que está perdido, que se considera un discípulo de Jesús, aunque en su corazón, o su corazón está ciego, su corazón está sordo por amor al mundo, y es capaz, por amor a ese mundo, de vender al que dice que es su maestro. Esos son el 3 y el 4. Los primeros están dispuestos a dejarlo todo por seguirlo para aprender humildemente. El cuarto, los Judas, quieren enseñarle a Jesús. Leímos en el texto, en la historia, que María rompe un frasco de nardo puro, lo derrama en Jesús. Y lo que ocurre de manera extraordinaria es que Judas quiere enseñarle a Jesús lo que se tendría que haber hecho con ese frasco. Es el tipo de cristiano que siempre tiene una sugerencia para Dios. Siempre quiere decirle a Dios lo que Él tendría que haber hecho o lo que debería hacer. Y eso le pasa porque en su corazón ama más a este mundo y las cosas que este mundo tiene para ofrecer que lo que realmente ama a Dios o ama a Jesús. No sé si conoces, tenés en el equipo de trabajo o lo podés ver en un líder o dentro de tu familia, tu papá, tu mamá, alguno de tus hijos, no sé si podés ver lo que te digo. Siempre sugieren algo diferente a lo que Dios está avalando, porque en realidad su corazón está desviado. Pero en el fondo, cuando vos prestás atención, esa persona que habla como quien está desviado, dice ser discípulo. ¡Qué contrariedad! ¡Qué contradicción!
¿Cómo sé si alguien es o no discípulo? Bueno, acepta la voluntad de Dios y la lleva adelante. No propone planes alternativos y no anda quejándose todo el día de la voluntad de Dios. Y finalmente tenemos el último caso, que es María, que en mi opinión se llama, o a mí me parece, es la que hace la diferencia dentro de una casa. El cristiano que realmente hace la diferencia dentro de la iglesia, el cristiano que realmente hace la diferencia dentro de su hogar, es el cristiano estilo María. El cristiano estilo María. En el primer caso, están sentados a la mesa con Jesús, están los discípulos, está la hermana sirviendo, pero la que realmente hizo la diferencia fue María. Están los que creen que lo han dejado todo por Jesús, que son los discípulos. De hecho, Pedro en algún momento le dijo, pero maestro, ¿y nosotros qué? Que lo dejamos todo. Está ese cristiano que quiere jactarse de todo lo que ha dejado para Dios. Está el cristiano que recibió el milagro y está ahí sentado a la mesa, pero no puede servir. Está el que se la pasa sirviendo, pero no tiene tiempo para escuchar. Está el que tiene su corazón comprometido con el mundo y en cualquier momento va a traicionar a Jesús. Pero está también el cristiano que hace la diferencia. El que hace la diferencia es el del estilo de María. Es el que lo primero que prioriza en su vida es oír lo que Jesús tiene para decir. Yo el domingo te hablé de que los hijos ven y oyen. Ese mensaje tenés que escucharlo. El hijo ve y el hijo oye se llama. Búscalo después en YouTube. Porque hoy quiero hacer énfasis otra vez en al menos una parte. Los hijos se sientan a escuchar. María se sentó a oír lo que Jesús tenía para decir. Él dijo, ella pensó para sí misma. Porque Jesús lo dijo, lo que ella pensó. Dijo, a mí un día no me van a tener más, pero mientras me tengan, ella se está llevando la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Sus palabras, su persona, tiempo con Él. No había nada mejor. El cristiano que hace la diferencia es el que tiene tiempo para oír lo que Jesús tiene para decir a mi corazón. Es que una palabra de Jesús puede sanar tu corazón para siempre. Es que una palabra de Jesús puede traerte la dirección que no encontrabas para llevar adelante las cosas que vos tenés que hacer en la vida. Es que una palabra de Jesús a tu vida lo que puede hacer puede traer un irrumpimiento de algo que estaba totalmente cerrado. Y si vos te la pasás sirviendo o jactándose o amando al mundo o sencillamente sentadito disfrutándote de un milagro sin prestar atención a lo que Jesús está diciendo, te lo vas a perder. Los cristianos que hacen la diferencia son los que oyen las palabras vivas de Jesús. Los que están atentos día y noche prestando atención. ¿Qué tendrá hoy el Señor para decirme a mí? Díganme amén, por favor. Digan amén. Quiero hacer énfasis en estos cristianos que hacen la diferencia en la casa, en la iglesia. En el segundo relato, vemos el famoso frasco de nardo puro, de un perfume, pero recaro, para la época. Perfume que viene de la India. En esa época, ¿no? De la India lo hacían. De una raíz de una planta que viene de la India y el traslado de todo eso y lo caro que era y como medio litro, que eso era carísimo, en un frasco que está sellado para que el calor no evapore el líquido que está dentro. Y la pregunta que me surge en el segundo relato es si era necesario que María rompa el frasco. Y la respuesta es sí, porque si el frasco no se rompe, el líquido no se puede sacar. No era como los que tenemos hoy, no tenía un spray, no tenía una tapita, tenía que estar sellado.
de alguna forma. Así que la única manera de sacar lo que hay dentro era quebrarlo, era romperlo, era, fracturarlo. De hecho, era de una única oportunidad de poder usarlo. Porque después se echa a perder si queda al aire libre. Así que era de un solo uso. ¿Cuáles son los cristianos que hacen la diferencia? Los que no tienen apego a lo material. Era carísimo, era de un único uso, pero Jesús estaba ahí. Y entonces tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo aferrado a lo material, a eso que me costó tanto? ¿Espero una ocasión mejor que lo único que hace es demostrar que no quiero gastar lo que tengo porque pudiera tener miedo a no poder volver a tenerlo otra vez? Me quedo aferrado a ese perfume, hermano, me costó años de trabajo. ¿O realmente me dejo conquistar por Jesús y me dispongo aún a entregar cualquier cosa material de valor, de precio, por Él? El cristiano que llama la atención es el que se desapega de lo material. Ahí todos quedaron sorprendidos. Aunque solo Judas dijo algo porque estaba queriendo encontrar un beneficio, todos quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque el cristiano que llama la atención es aquel que está desapegado a lo material. Hablamos del cristiano que está atento a oír la voz de Dios. Ahora hablemos de aquel que está desapegado a lo material. Por supuesto que no le cuesta dar los diezmos, por supuesto que no le cuesta dar la ofrenda, ni ninguna otra cosa que Dios le pida. Porque está desapegado a lo material. Ha entendido en su corazón que lo único importante en su vida es poder honrar a Jesús. Y si honrar a Jesús implica entonces perder algo material o tener que romper algo material, entregar algo material, entonces está dispuesto a hacerlo. Esas siempre son los cristianos que marcan la diferencia. Son los cristianos que marcan la diferencia, pero que además el aroma de lo que hacen afecta a todos los que están en la casa. En lo personal yo he visto a mi papá, por ejemplo. En mi casa somos 4, los 4 somos distintos, los 4 representamos cosas diferentes para con Dios. Pero mi papá una vez marcó la diferencia, al menos toda mi casa se dio cuenta. Cuando él entregó algo que él tenía, nosotros como familia sabemos qué es. Y en qué año fue y para qué fin fue. Y entregó algo carísimo. No consultó con nadie. Era algo que amaba en su corazón, que disfrutaba de tener. Pero el acto que él hizo llenó la casa de algo que nos afectó a todos. Y hasta el sol de hoy vivimos de una manera como él nos enseñó por haber hecho lo que hizo. Se desapegó, dijo, nada en mi vida va a tenerme atado, va a tenerme aferrado. Nada en mi vida tendrá un valor más grande que lo que Dios tiene para mí. Y cuando un acto de eso se lleva a cabo, afecta a todos los que están adentro de la casa. Dice la Biblia que toda la casa se llenó del aroma de ese perfume. O sea, no pudieron evitar ser afectados por lo que estaban viendo y experimentando. Esos son los cristianos que marcan la diferencia. Rompe el frasco, lo vuelca en los pies de Jesús y empieza a lavarle los pies. La pregunta es, ¿era necesario lavarle los pies a Jesús? La respuesta es sí. Insisto, hay que pararse en la historia y en el momento específico. Ellos no tenían unas zapatillas con cordones, no eran de cuero, no eran cerradas, eran sandalias al aire libre, no andaban en pavimento ni en veredas de piedra, andaban en caminos de tierra. Por lo tanto, los pies se ensuciaban. Y cuando alguien era recibido en la casa,
Los sirvientes lavaban sus pies para que no ande ahí con el pie con mal olor, que también pudieran haber pisado a un desperdicio de algún animal, porque andan por ahí burros, caballos, camellos, y uno anda pisando todo. Así que cuando entraban a la casa, el sirviente de la casa lavaba los pies. Así que la pregunta es, ¿era necesario lavar los pies de Jesús? La respuesta es sí. Ahora, lo que yo digo es, ¿era necesario que lo haga María? No. Pero los cristianos que hacen la diferencia son los que sirven, les toque o no les toque a ellos hacerlo. Los cristianos que hacen la diferencia son los que están dispuestos a servir a Jesús. Hay una diferencia muy grande entre hacer cosas para Jesús y otra es distinta, es servirlo a Él, hacer algo para Él, no hacer cosas en general. Marta corriendo de acá para allá en el acto anterior, en el hecho anterior, María sentada a los pies. Ahora Marta sigue corriendo de acá para allá, pero ahora María lo que está haciendo es lavando los pies de Jesús, sirviéndolo a Él. No es lo mismo el servicio a Él que el servicio a la obra de Él. Son cosas diferentes. Yo espero que el Espíritu Santo te esté conmoviendo internamente para que te des cuenta que no es lo mismo estar al servicio de Él que hacer cosas para la obra de Él. Marta está haciendo cosas para la obra, María lo está sirviendo a Él. El cristiano que hace la diferencia es el que está dispuesto a servir aunque no le toque. Es el que está dispuesto a servir a Jesús. Servirlo, darle lo mejor. Mostrarse en una actitud humilde. El cristiano que hace la diferencia es el que tiene la actitud humilde de poder ponerse al servicio de Jesús. El cristiano que hace la diferencia es el cristiano que tiene una actitud humilde y se pone al servicio de Jesús. ¿Dónde y de qué manera? A sus pies. Podría haber ella ungido cualquier otra parte. De hecho, se utiliza ungir la cabeza, no los pies. Pero ella entendió que el mejor lugar donde un cristiano puede estar es a los pies de Jesús, sirviéndolo a sus pies. Que si voy a servirlo a Jesús, voy a servirlo en una actitud de servicio, de servidumbre, prácticamente de esclavitud. ¿Estoy dispuesto a ponerme al servicio de Jesús como si fuera su sirviente? Porque esos son los cristianos que marcan la diferencia, los que se ponen al servicio como sirvientes, como esclavos voluntarios. Están dispuestos a lavarle los pies. Era el trabajo de un sirviente de la casa, de un esclavo de la casa. Sin embargo, lo hizo María, porque esos son los cristianos que hacen la diferencia, los que están dispuestos a servirlo a Él, no a ser servidos por los demás. Por último, lo que yo pienso es, dice que ella empezó con sus cabellos a secar los pies, así que se desató el pelo y empezó a secarle los pies. ¿Era necesario secarle los pies? Claro que sí, era parte. Porque si uno deja los pies mojados, bueno, en cuanto ande por ahí se pega de nuevo la mugre. La pregunta es, ¿era necesario con el pelo? No. Las mujeres de esa época no se desataban el pelo. En general, usaban el pelo atado. ¿Por qué? Porque era una señal de decoro. La que andaba con el pelo suelto, cual publicidad de shampoo, era, bueno, la que tenía una vida loca. Una vida cualquiera. Una vida desordenada. Era esa mujer que te estaba invitando a hacer lo indebido. Así que María, con tal de servir a Jesús, pone en riesgo su reputación. Los cristianos que marcan la diferencia
son aquellos que pierden o están dispuestos a perder su reputación con tal de poder estar al servicio de Jesús. No, pastor, es que si yo predico en el trabajo, ¿qué van a pensar de mí? Ahí estás cuidando tu reputación. No, pastor, es que si en el evangelismo digital del 25, 26 y 27 de junio yo uso mis redes sociales para hablar de Jesús, ¿qué van a decir mis amigos de mí? Ahí está tu reputación. ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir ese joven o esa jovencita que ahí le ando echando el ojo cuando vea que yo quiero servir a Jesús? Bueno, si tu reputación es más importante que servir a Jesús, entonces estás en problemas. Nunca serás ese cristiano que marca la diferencia. Nunca serás un cristiano que marca la diferencia hasta que no estés dispuesto a sacrificar tu reputación. Los cristianos que hacen la diferencia son los que han perdido su reputación con tal de poder servir a Dios y ser útiles para Él. Espero estar siendo de bendición. Espero haber sido de bendición. Espero haberte, a través de esta palabra, haberte abierto los ojos, porque Dios está buscando, aleluya, cristianos que hagan la diferencia en la casa. Dios está buscando cristianos que hagan la diferencia en su casa, cristianos que hagan la diferencia en la iglesia. ¿Quiénes son esos, pastor? Resumiendo, los que están dispuestos a sentarse a oír a Dios como su prioridad. Sentarse a los pies de Jesús y escuchar lo que Él tiene para decir antes que servir. Los que están dispuestos a ponerse al servicio aunque no les toque servir. Los que están dispuestos a ponerse en una actitud de humildad a los pies de Jesús y de servicio voluntario cual sirviente o esclavo de Él. Y aquellos cristianos que están dispuestos a perder su reputación con tal de poder ser útiles para Dios. Esos son los cristianos que Dios está buscando. Esos son los cristianos que cambian un hogar. Esos son los cristianos que afectan una iglesia. Esos son los cristianos que ganan al mundo. Familia, fuimos llamados a ser este tipo, este calibre de cristianos. Quiero invitarte a ser este tipo de cristiano. 25, 26 y 27 de junio, evangelismo digital. Ponete al servicio del Señor. Ponete al servicio de tu casa. Afecta tu casa. Es la hora. Vienen grandes cosas para nosotros como iglesia, si estamos dispuestos a ser esos cristianos que marcan la diferencia, dentro de una casa, dentro de una iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, que marque un antes y que marque un después. Espíritu Santo, concluí esta obra que empezaste a través de un mensaje. Hace lo que las palabras no logran hacer. Toca los corazones, cambia los corazones. Dale crecimiento a esta palabra para que seamos una iglesia que finalmente haga la diferencia. En el nombre de Jesús. Amén.